Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre la influencia que tiene el viento en nuestros coches de carrera. Hay algunas cosas que son evidentes y seguramente ya la podéis pensar por vosotros mismos, pero hay otros pequeños detalles que son dignos, por supuesto, de mencionar y de analizar porque pueden marcar realmente la diferencia. Por supuesto, tanto en circuitos reales como en simulador, para todos aquellos que pilotéis en Sim Racing. Antes de empezar, como siempre, pues recordaros que en Level Up Academy tenéis muchos cursos sobre automovilismo, algunos mencionando el tema del viento, pues cómo adaptar el pilotaje, cómo ver temas del viento en la telemetría y demás, pero luego tenéis muchos más cursos dedicados a Fórmula 1, dedicados a los simuladores, dedicados a la aerodinámica, dedicados a la telemetría, los reglajes, a estrategias de carrera, así que da igual el perfil que tengáis, si seáis aficionados, si seáis ingenieros, tengáis más nivel, menos, que vais a tener contenido que os va a encantar, ¿vale? Es una única suscripción que pues la podéis cancelar cuando queráis, no hay ningún tipo de permanencia y vais a poder aprender muchísimas cosas sobre automovilismo conmigo. Y pasado al contenido del vídeo, ahora ya sí, ¿cuáles son las claves del viento para nuestros coches de carrera? Sobre todo en circuito, ¿no? En este caso, pues la primera, la más evidente, la velocidad punta. Al final, pues si tú tienes un viento que te acompaña, que va en la misma dirección que tu coche, en el mismo sentido, mejor dicho, pues vas a poder alcanzar más velocidad punta que si tienes el aire en contra. Esto, bueno, puede parecer evidente, pero quizá la explicación no lo sea tanto. Cuando hacemos estudios aerodinámicos, ya sea pues para calcular el drag, para calcular el downforce o lo que sea, siempre hablamos de la velocidad relativa. Es decir, el efecto que va a tener el aire sobre el coche es exactamente lo mismo si tuviésemos un coche yendo a 300 km por hora contra el aire que si tuviésemos un coche quieto y el aire chocando contra él a 300 km por hora, ¿vale? Lo que pasa es que si tenemos viento, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros tenemos el coche moviéndose y el viento también. Por lo tanto, si tenemos nuestro coche a 300 km por hora y tenemos un viento en contra a 10 km por hora, por ejemplo, nuestra resistencia al avance, nuestro drag no va a ser correspondiente a nosotros ir a 300 km por hora, sino ir a 310. Y además ese drag es exponencial con la velocidad, es decir, si tú aumentas la velocidad por 2, el drag no aumenta por 2, aumenta por 4. Entonces eso marca muchísimo la diferencia. Además, lo que marca la velocidad punta siempre es ese drag. Podremos hablar de las pérdidas por el sistema de la transmisión o las pérdidas por rodadura de los neumáticos, pero realmente lo que marca ese límite de velocidad siempre es el drag. Al final eso está produciendo que el motor tenga que vencer la resistencia del aire, por supuesto a través de la caja de cambio y demás, a no ser que tengamos un coche eléctrico, por supuesto, y entonces si nosotros tenemos el viento en contra vamos a poder alcanzar menos velocidad punta porque tenemos más drag. Si vas a 300 km por hora y tienes el aire en la misma dirección, en el mismo sentido que tu coche a 10 km por hora, por ejemplo, tú no estás generando el drag correspondiente a 300 km por hora, aunque tú realmente vayas a esa velocidad, estás generando el drag para 290 km por hora, por lo tanto estás generando menos drag a esa velocidad y puedes alcanzar un poquito más de velocidad porque el motor ya puede superar esa potencia límite, ¿no?, que marca la resistencia del aire junto con las otras pérdidas que ya hemos mencionado. En segundo lugar, pues a la frenada también la va a afectar muchísimo. Como es evidente, si tú tienes que frenar el coche y el aire te está empujando hacia adelante, pues va a ser más complicado frenar el coche que si tienes el aire de frente y te está empujando hacia atrás, que en ese caso pues incluso que te llega a beneficiar. Esto pues también puede ser bastante evidente, pero hay un pequeño detalle que se ve mucho, sobre todo si nos metemos a analizar datos y demás, y es que es mucho más fácil llegar a bloquear el coche cuando tenemos el aire empujándonos, que se supone que en recta pues es a favor, pero luego nos complica la frenada. Es decir, tenemos un viento que tiene la misma dirección, el mismo sentido que la dirección del coche. Se suele llegar a bloquear la rueda porque lo que vas a notar desde el punto de vista del pilotaje, si frenas y tienes el viento empujándote hacia adelante, es que el coche frena menos. Entonces tú intuitivamente, ¿no?, como un poco por instinto, lo que haces es pisar más fuerte el freno y eso pues puede llegar a provocar que las ruedas se bloqueen porque al final el neumático tiene el límite que tiene. Tú no puedes presar siempre el freno al 100% y esperar que los neumáticos nunca lleguen a bloquear. Si tú instintivamente lo que haces es pisar todavía más el pedal del freno, vas a llegar a bloquear la rueda, el coche se va a deslizar y entonces vas a frenar evidentemente menos todavía. Así que la frenada también afecta muchísimo y como no puede ser de otra manera, también afecta evidentemente a la aceleración. Aquí quizá no afecte tanto de la misma manera porque evidentemente pues si tienes el aire en el mismo sentido que tú, pues vas a tener un mayor empuje, ¿no?, como una ayuda para salir más rápido de la curva. Quizás sea más complicado llegar a bloquearla, o sea, a patinar la rueda, perdón. Entonces, bueno, quizá en cuanto a la aceleración no afecte tan directamente como puede ser en la frenada, pero también. Ya sabéis que si tenemos un coche de tracción delantera, si tú aceleras al salir de la curva, el coche tiende a irse hacia afuera.
fuera. Si tienes una tracción trasera, cuando aceleras el coche tiende a cruzarse, es decir, a girar más todavía. Por lo tanto, si tú tienes un viento que te empuja hacia afuera de la curva, es decir, no hacia adelante, hacia atrás, sino hacia un lado, hacia otro. Si tú tienes un viento que te empuja hacia afuera de la curva y tienes una tracción delantera, vas a tener que apretar el acelerador todavía con más cuidado, porque si no el coche se te va a ir fuera. Si tienes una tracción delantera y el viento te empuja hacia adentro, pues perfecto, ideal. Y viceversa si tienes una tracción trasera, evidentemente. Si tienes un viento que te empuja hacia adentro y encima tú aprietas el acelerador muy fuerte, va a ser muy fácil que el coche se te llegue incluso a cruzar. Así que en función del tipo de coche que tengamos, también de la propia salida de la curva, evidentemente, porque hay algunas que son más cerradas, hay que pisar con más cuidado, otras que tienes que pegar un golpe al acelerador directamente hasta el 100%. Entonces, evidentemente, depende de mucho, pero lo que es importante es que el viento, sin duda, influye en la aceleración al salir de una curva. En cuarto lugar, tenemos el consumo de combustible, que está pues muy relacionado con lo que vimos al principio de la velocidad punta. Cuanto más drag estemos generando, mayor consumo de combustible, aparte de todas las relaciones de las marchas, de las pérdidas por rodadura, de las pérdidas por el sistema de transmisión, todo eso. Al final lo que más consume combustible de un coche es la resistencia aerodinámica, el avance. Aparte también, por supuesto, cuando estamos saliendo de una curva a baja velocidad. O sea, digamos que hay dos cosas que consumen combustible. Uno, tener que acelerar el coche, y dos, las pérdidas. Las pérdidas, pues unas son bastante bajitas, como puede ser la rodadura de los neumáticos, el sistema de transmisión, todo eso, y la pérdida aerodinámica, que es por ese drag, ¿vale? Porque eso es al final algo que a ti no te está beneficiando para nada y que tú tienes que vencer con la potencia del motor, por lo tanto consumiendo combustible. Por ejemplo, lo de avanzar el coche acelerándolo, eso evidentemente a ti sí que es algo que te interesa, es decir, tú vas a una velocidad y quieres ir a otra velocidad mayor, tú lo que quieres es acelerar el coche, pues eso no se considera una pérdida porque es algo que sí, tú estás invirtiendo ahí combustible y estás invirtiendo potencia del motor para conseguirlo, pero es algo que te beneficia directamente. Tener ese drag es una pérdida porque es algo, digamos, pasivo, ¿no? Una especie de consecuencia que tú pues tienes que asumir y gastar combustible en ello, por eso se denomina pérdida y el otro no. En cualquier caso, pues si vamos a tener otra vez el aire a favor o en contra, pues va a afectar al consumo de combustible. Exactamente igual que vimos con la velocidad punta. Si lo tienes en contra, pues esa velocidad del aire se la tienes que sumar al coche para calcular el drag. Si tienes el aire que te está empujando a ti a favor, esa velocidad del aire, del viento, se lo tienes que restar a la velocidad del coche para calcular las pérdidas por resistencia aerodinámica. En quinto lugar tenemos el desgaste de los neumáticos. Algunas cosas más o menos las hemos mencionado ya con el tema de la frenada, por ejemplo, que tienes que tener más cuidado frenando porque es mucho más fácil llegar a bloquear los neumáticos y eso evidentemente los desgasta, pero no hace falta que el coche bloquee por completo, que la rueda está fija y el coche deslizándose hacia adelante, sino que si tiende a bloquear un poquito, que veis, si lo viésemos a cámara lenta, como la rueda va haciendo como pequeños amagos de bloquearse, eso también desgasta mucho los neumáticos porque los sobrecalienta y demás. Luego en salida de curvas, si tenemos que estar titubeando con el acelerador, tenemos que estar corrigiendo la trazada, todo eso sobrecalienta el neumático y también, por supuesto, los termina desgastando. Así que más por correcciones, más por pequeños sobrecalentamientos, más por cierta inestabilidad, que ya vamos a hablar de ello un poquito más adelante, también normalmente se terminan desgastando más los neumáticos. Que luego, por ejemplo, en frenada tienes el aire en contra y eso te ayuda a frenar y ya no tienes que desgastar tanto los neumáticos, pues también es verdad. Pero normalmente digamos que ese factor externo que implica el propio viento, normalmente, insisto, normalmente provoca también un pequeño aumento en el desgaste de los neumáticos. En sexto lugar tenemos el balance del coche, que es, bueno, como conocemos normalmente, a un resumen de todos los pesos y todas las fuerzas que están afectando al coche, ¿vale? Por resumirlo mucho. Entonces, esto evidentemente viene por el propio peso del coche en estático y luego cuando tenemos cabeceo, tenemos balanceo, tenemos todos estos giros dentro del chasis, como también al tema aerodinámico. Si tú estás generando, por ejemplo, carga solamente con un alerón trasero, porque tienes, por ejemplo, un coche turismo con un alerón o un GT o algo así, que no tenemos un alerón delantero propiamente, lo que va a pasar es que si tú tienes el viento en contra de ti, es decir, que viene de frente, vas a generar más carga aerodinámica, pero con la parte trasera del coche, por lo tanto vas a tener un coche más subvirador. Si tienes el viento que va a tu favor, ¿no? Que va en la misma dirección, en el mismo sentido que tu coche, entonces vas a generar menos carga aerodinámica con ese alerón trasero, por lo tanto vas a tener un coche menos subvirador, no diría yo tanto sobrevirador, pero por lo menos sí menos subvirador en curvas de velocidad media, de velocidad alta, así que evidentemente también afecta al balance del coche. Y por último, en el número 7 tenemos la estabilidad, y esto pues es lo más
importante y que lo resume realmente los otros 6 puntos también. Vamos a tener un coche más inestable porque unas veces vamos a alcanzar una velocidad punta, otras veces vamos a alcanzar otra. Incluso en una vuelta tenemos viento, la siguiente no tenemos viento, viene de otro lado, o el viento es más alto, más bajo, lo que sea, ya vamos a tener una velocidad punta diferente. Las frenadas nunca las vamos a poder hacer igual. La entrada curva unas veces se nos va a ir el coche hacia afuera, otras veces hacia adentro, por lo tanto unas veces podremos atacarlas más fuerte o más flojo las curvas. En aceleración podemos perder el coche más fácil o que se nos vaya largo. En fin, la estabilidad general del coche y por lo tanto el estilo de pilotaje que debe llevar el piloto es muy diferente y esto es sin duda lo más importante. Al final siempre lo digo, ¿no? Que sobre todo cuando hablo de reglajes, que lo más importante es que el piloto vaya cómodo. Luego ya se podrá analizar los reglajes para ver si se pueden hacer todavía más rápido, pero siempre que el piloto vaya cómodo. Si va a ir incómodo, quizás es alguna vuelta rápida porque de repente ha tenido la inspiración, pero si no es la siguiente vuelta, es dentro de 2, va a cometer algún fallo y va a perder todo el tiempo que ha ganado. Así que siempre lo más importante es la estabilidad del piloto, que vaya cómodo, y el viento siempre lo va a complicar porque no va a saber a qué velocidad se va a enfrentar una curva, si va a tener que frenar más, frenar menos, acelerar de una manera, de otra, pegar un volantazo o meter el volante poquito a poco. Entonces esta estabilidad al final del coche y del piloto, por lo tanto, es lo más importante. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy si queréis aprender muchas más cosas de automovilismo. Os agradezco enormemente a los que ya estáis por allí apuntados aprendiendo conmigo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.